El árbol de limón o lima Tahití es moderadamente vigoroso, de ramas colgantes, de tamaño mediano a grande y con pocas espinas. Sus hojas son anchas y los brotes jóvenes son de color púrpura. La floración principal normalmente se presenta 3 veces durante el año y puede ser multifloral, unifloral y campaneras, con hojas o sin hojas. El fruto es ovalado, redondeado en la base, con un pezón chico. Hasta que madura, su color es verde intenso, tornándose de un color amarillo pálido, liso, delgado. Cuando está maduro, la pulpa es de color amarillo verdoso claro. Entre los temas que serán abordados en esta emisión están aspectos climáticos, material genético, nutrición, uso del riego, podas, cosecha y post cosecha. Los cítricos pueden crecer bajo condiciones muy diferentes, desde suelos pedregosos muy pobres hasta suelos arcillosos y pesados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto no significa que el cultivo se adapte y responda igual en todas ellas. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y Corpoica avanzan en la ejecución de procesos de investigación que generan y ponen a disposición oferta tecnológica para el sistema productivo de los cítricos en Colombia y en particular para lima ácida Tahití, como producto bandera de la exportación en la especie cítricos. El potencial que hay es bastante grande. Actualmente por parte del Ministerio de Agricultura se adelanta un proyecto que beneficia a 162 hectáreas, ¿cierto? Igualmente para igual número de productores. Anteriormente apoyó también otro proyecto que eran 90 hectáreas y con el pacto agrario se beneficiaron otras 16 hectáreas. La idea es que apoyar los procesos de comercialización, que ellos también de pronto le den un valor agregado a sus procesos, se mejoren las técnicas de post cosecha, buscar la manera de cómo también generar alianzas estratégicas de pronto con Corpoica, con el ICA, con todas las instituciones. La intención es articular, que entre todos formar un gran equipo de trabajo y cada uno de nosotros colocar el esfuerzo, la acción que corresponde para lograr beneficiar al campesino del municipio de Girón. Su crecimiento óptimo es en suelos arenosos, profundos y suelos francos, siempre que la luz, la temperatura, los elementos minerales y el agua no sean limitantes. Por el contrario, los suelos impermeables y muy arcillosos dificultan su crecimiento. Cuando la proporción de arcilla es superior al 50%, el crecimiento de las raíces se ve seriamente restringido. No en todo se espera la misma respuesta. Ellos prefieren aquellos suelos sueltos, suelos francos, que le permitan un buen desarrollo al árbol. Sin embargo, hay que tener en cuenta el control adecuado de las malezas. Si es posible, se hace una preparación manual o mecánica. Y si se cuenta con maquinaria y las condiciones de topografía del suelo lo permiten, se puede implementar el uso del arado. La selección del material de siembra de calidad constituye el primer paso determinante de éxito en el cultivo de lima Tahití. Este debe estar injertado sobre el Citrumelo 4475 CPB, Sunky por English, Citrus volkameriana o Crider 15-3, que son patrones tolerantes al virus de la tristeza CTB y que han inducido atributos favorables para la comercialización al exterior. Se prefieren los patrones trifoliados porque son patrones que inducen un desarrollo no muy alto del árbol, dan una copa muy adecuada para las labores y requieren menores inversiones en poda. Mientras que el caso del patrón volkameriana es un árbol que induce una copa mucho mayor, es un árbol más vigoroso, de porte más alto, con mayores rebrotes y por eso requiere más poda.
si contamos con un suelo plano, se puede hacer el trazado en cuadro. Si el terreno es ondulado o pendiente, tenemos que hacer un trazado en tresbolillo o en curvas de nivel. Y si es muy pendiente, es necesario hacer una terraza. En el caso de suelos planos, se puede hacer por el sistema de montículo o por el sistema de ahollado. Un hoyo para un limón perfectamente se puede hacer de 50 centímetros de profundidad por 30 centímetros de ancho. Los árboles para la siembra deben llegar en óptimas condiciones, no ser mayores de un año desde que se inició el proceso de siembra de la semilla del patrón, que cuenten con un sistema radical abundante, que el árbol sea erecto, que no tengamos árboles torcidos desde un principio y que sean vigorosos. El mejor sistema de riego es el riego por goteo, porque es un riego que permite una eficiencia de más del 90% en el uso del agua en condiciones que no le causa ni erosión y la evaporación también es mucho más baja. Suelos muy pesados retienen más humedad. Suelos sueltos, arenosos, pedregosos, la percolación del agua es mucho más rápida y se requiere regar más constante. Haciendo un balance entre los requerimientos del cultivo, que representan lo que necesita la planta, y de lo que dispone el suelo, se define lo que falta en el mismo para suplir la necesidad del cultivo. Así pues, se constituye la fórmula de fertilización con los nutrientes necesarios. Los dos tipos de fertilización. Aplicación de fertilizantes al suelo mediante productos granulados. Es necesario aplicarlos directamente al suelo y lo podemos hacer bimensual o trimestral. Si se puede fertilizar por el sistema de riego, o sea un fertirriego, los fertilizantes deben ser hidrosolubles, o sea que se disuelvan en el agua y se pueden aplicar de manera semanal. La poda en lima ácida Tahití es una actividad de la mayor importancia para regular el crecimiento excesivo del árbol y renovar constantemente su copa para evitar su envejecimiento y así prolongar la vida productiva del cultivo. Desde el vivero se hace la poda de formación hasta el primer año de la planta, cuando inicia ya el desarrollo en sitio definitivo y se requiere hacer una poda de formación del árbol. Luego de esa poda de formación se requiere una poda de mantenimiento, se requiere una poda de clareo y finalmente la poda sanitaria. Para hacer una poda se necesita tener tijeras, cegueta o serrucho, navajas. Toda herramienta que se vaya a utilizar para hacer cortes debe pasar por un hipoclorito o por una sustancia que contenga yodo. Y el cicatrizante generalmente es uno que contenga antifúngicos, porque los hongos son los que mayor nos pueden atacar. El control de malezas es una labor muy importante porque queremos tener el cultivo protegido el suelo, o sea, con aquellas arbences que no tengan un crecimiento alto y que no tengan un sistema radicular invasivo. Se debe tener esas malezas por las calles. El plato del árbol debe mantenerse limpio porque es donde nosotros estamos aplicando los fertilizantes edáficos y es donde estamos también aplicando el riego. La maleza se debe controlar con guadaña o machete. Debemos evitar el uso de herbicidas por las complicaciones que puede tener para el cultivo y para el sistema radical. Las enfermedades que más se presentan en el cultivo de lima Tahití, tenemos el caso de Phytophthora, que es una pudrición radical de las raíces y se
transmite o se ve reflejado en el secamiento de las ramas y en el secamiento también por partes del tronco de la copa, algunas escamaciones en el cuello de la raíz. Otras enfermedades que se nos pueden presentar es el Coletotrichum sp, o sea, lo que comúnmente los agricultores llaman antragnosis en las flores. Eso produce una pudrición negra en las flores y la caída de las flores, por tanto desaparece la cosecha. Además de los ácaros, existe otro tipo de plagas en el cultivo, como son los áfidos, el áfido café. Tenemos la presencia de piojo blanco, tenemos presencia también de hormigas, de picudos. Lo más importante en este aspecto del manejo sanitario del cultivo es el monitoreo. Debemos hacer una revisión periódica, ojalá semanal, del cultivo para detectar qué plagas o qué enfermedades nos están atacando el cultivo y así poder implementar las labores preventivas o implementar las acciones que tengan que ver con un tratamiento curativo del problema. El tratamiento que se da al fruto durante la precosecha, la recolección y la poscosecha es determinante para la vida útil del producto, su presentación, la sanidad y la prolongación de su comercialización hasta el consumidor final. Un fruto es apto para cosechar con entre 80 y 120 días de edad, pero se deben tener en cuenta otras condiciones como es el calibre del fruto. Los frutos deben tener un calibre entre 4 y 7 centímetros de diámetro ecuatorial y entre 5 y 7 centímetros de diámetro polar. El color debe ser verde para llevarlo al mercado. No se debe cosechar frutos mojados porque al hacer el almacenamiento en el centro de acopio se nos queman, produce un manchado y eso induce también a que el fruto se descomponga. Se debe evitar los golpes porque cada golpe que se le proporcione a un fruto de lima es una fuente de entrada de hongos. Se debe cosechar en recipientes secos que no causen heridas o daños mecánicos al fruto, depositarlo cuidadosamente en canastillas plásticas de 12 o de 23 kilos y llevarlo oportunamente a la empacadora o al centro de distribución, ya sea plaza de mercado o central de abastos. Cuando se trata de mercados para exportación, debe cumplir con otros estándares internacionales. Recibimos el limón debidamente estandarizado de 23 kilos, como viene del campo. Lo mandamos a una máquina que saca los limones con daños mecánicos, con daños por plagas. Viene a un tanque donde se le aplican los químicos para el lavado. Pasa a un horno que le baja la humedad, lo seca a un 80%. Pasa al encerado y enseguida pasa al otro horno que seca cera y va a la clasificadora por calibres. Nosotros podemos enviar lima Tahití hacia 20 países del mundo, pero los principales compradores que tenemos es los Estados Unidos, es el mayor comprador. Tenemos las Antillas, las islas que son Guadalupe, Martinica, es como un segundo mercado, y un tercer mercado importante es el de Europa, lo que es Francia y Alemania. Cuando es para Estados Unidos, ya el limón llega a las cajas y se hace el pesaje y se embala, se paletiza y se embala. Cuando es para Europa, cae a las canastillas y va a las mesas donde hay 25 personas manufacturando ese limón para dar con los estándares de calidad que ellos nos exigen. Yo he vivido y vivo del limón hace muchos años y he querido mejorarlo todos los días y se puede mejorar mucho más. Si nosotros investigamos primero, buscamos asesoría y hacemos una plantación con una buena asesoría, vamos a lograr que nuestro producto
y que nuestro cultivo sea exitoso, sea rentable y seamos competitivos.